y juro con total sinceridad que pensé, voy a limpiar este banco y si no lo consigo lo voy a desmantelar desde dentro. Si vuelves a leer lo que acabo de escribir y cambias limpiar este banco por sumirme en un estado de desesperanza aquiescente seguido de ataques de paranoia por culpa de las drogas y desmantelar desde dentro por poner mi vida en peligro al robar un montonazo de dinero después de descubrir un punto flaco en su contabilidad general, te acercarás más a la verdad. La retrospección te puede asaltar en un abrir y cerrar de ojos, convertir lo que creías que era orgullo en arrogancia y la fuerza en debilidad. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues como os anuncié ya en un vídeo anterior, este es el vídeo en el que os termino de hablar de mis lecturas de verano. Porque, bueno, pues ha sido un poco caos en el sentido de que he leído un poco de todo, la verdad, y me costaba ponerlo en grupos de categorías. Así que, si no lo habéis visto, hice un vídeo en el que os hablaba de algunos clásicos que leí este verano. Y este es el vídeo en el que os hablo de todo lo demás. No todo, pero sí de aquellos libros que no os he hablado de una o de otra forma o que no os voy a hablar en otros vídeos futuros, pero que quiero mencionar y quiero dejar aquí constancia de que los he leído y una brevísima opinión. Empezamos sin más. Vale, ya os digo que hay de todo, así que vamos a empezar con una lectura ligerita, perfecta para el verano, que es la época perfecta para leer romántica. Yo no soy una gran lectora de romántica, ya lo sabéis, así que mi opinión pues vale poco porque tengo muy poco con lo que comparar de momento. Pero soy una más de las que ha caído en los Bridgerton, sí señor. Así que este verano me leí el segundo, que era el que me tocaba, que es, si no me equivoco, El Vizconde que me amó. El primero era El Duque y yo, que me lo leí ya hace tiempo y pues bueno, pues decidí que sí, que iba a seguir y me he leído este y ahora la verdad que después de este necesito un pequeño parón de los Bridgerton porque, bueno, no sé yo si realmente son lecturas para mí. El primero me divirtió mucho, la verdad, además lo leí en compañía y el hecho de comentarlo pues hacía que el chascarrillo fuera divertido y el salseíto y todo. El segundo, pues también lo he leído en compañía y esa parte se ha mantenido, es decir, es muy divertido estos libros comentarlo porque sacas el chiste y te ríes y yo qué sé. Pero la verdad es que me he dejado un poco fría en lo demás porque no me ha divertido tanto. La verdad es que enganchan muchísimo, o sea, me lo leí súper rápido, no me lo leí más rápido porque lo estaba leyendo de hecho en compañía, si no me lo hubiera cepillado en una tarde. Pero luego te deja como... sobre todo porque me pareció bastante igual al primero. Yo sé que hay gente que esto igual, pues no sé, le molesta porque sí que ve que cada uno tiene una entidad propia, porque tiene un personaje y un personaje te puede gustar más, menos, no sé. Aún así no digo que no vaya a seguir, pero simplemente necesito como espaciarlos en el tiempo. A lo mejor los que vienen son muy diferentes, pero desde luego el primero y el segundo me han parecido que llevaban como demasiada similitud en todo, en los personajes paralelos, tramas paralelas, conflicto paralelo. Y a ver, esto no es ningún problema per se, te quiero decir, si te gusta ese esquema, pues lo vas a disfrutar mucho. Pero en mi caso no es un esquema que me encante. Simplemente es una cuestión de subjetividad, no es un fallo del libro, porque esa queja que estoy diciendo yo de tiene un esquema paralelo y los personajes son siempre parecidos, pues en muchos libros de los que yo leo, pues también pasa. Lo que pasa es que si tú adoras ese estilo, pues lo quieres leer una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y aquí pasa eso, pero no es mi terreno, entonces me resulta un poco repetitivo y me cansó. Y por otra parte, odié al personaje masculino, que también eso pues para mí supone una traba en este tipo de historias, ¿no? Que estás buscando un poco ese crush, aunque no sea el crush de tu vida, pero que te tiene que atraer un poquito. Por contra, el personaje femenino sí me gustó bastante. No me acuerdo demasiado, creo que se llamaba Catherine, creo que sí, ¿verdad? ¿O Caterina? No, Catherine. Y él es Anthony Bridgerton, que en el primero, de hecho, fue un personaje que me gustó mucho, entonces yo tenía ganas de leer su libro, pero en este, que es su libro, me ha parecido un auténtico... y no lo voy a decir, pero que no me ha caído nada bien el personaje y no me ha gustado nada y cero romántico para mí si el personaje masculino me parece un imbécil. Ella, pues sí, me ha parecido un personaje femenino que me ha gustado mucho. Si tengo que enamorarme de alguien en este libro es de ella, sin duda. Pero, pues eso, perdí un poco de interés la trama. No voy a decir mucho más. Aún así, seguiré leyendo porque el siguiente, creo, es de Colin, que también es un personaje que a priori
Me parece interesante, espero que no me pase lo mismo que con Anthony. Que los fans de los Bridgerton no se me echen al cuello, por favor. Espero que no, porque aún así digo que es unos libros que enganchan mogollón, que son divertidos, que se leen fácil, y si quieres una lectura de romántica de estas para desconectar, me parecen estupendos. Pero bueno, iré reportando. De momento, el segundo para mí ha sido un poco bajón, a pesar de que ha sido divertido leerlo y no me arrepiento para nada de leerlo, y ya digo que probablemente siga. Después os hablo rápidamente de dos de las lecturas que he hecho este verano, que son las de Agatha Racing, que ya sé que os he enseñado estos libros un millón de veces, pero nunca había hablado propiamente de la experiencia lectora de este verano con ellos. Este es Agatha Racing y la Kit Letal, que es el primero, lo leí a principios de verano, un poco, yo creo que fue en primavera realmente, pero bueno, vamos a tal, como no había hablado de él, digo, es el primero, y el segundo es este, que es Agatha Racing y el veterinario cruel, y este lo hemos leído en agosto. Ambos los he leído con el club de lectura, para mí eran relecturas, pero de hace un trillón de años, entonces había muchas cosas que no recordaba, la verdad. Y ha sido disfrutar de nuevo, son lecturas de confort para mí, estupendas, tienen unos añitos ya y se nota, pero bueno, pues para mí es volver a casa estos libros. Y me he disfrutado lo que más sin duda el poderlo leer en compañía. Con el primero, al ser el primero hubo más gente que entraba como a probar, entonces hubo gente que le gustó mucho, otra que no le gustó nada y bueno, pues el primero de saga o de colección pues siempre pasa eso, ¿no? Pero con el segundo obviamente ya se quedaron a leerlo la gente que le había gustado el primero, entonces ha sido un momento fan compartido pues que se agradece. Son muy entretenidos. A mí me gusta más el segundo, el primero lo considero importante leerlos porque yo creo que si vas a leer la saga en orden, está chulo leerla por orden, pero el primero es más introductorio del personaje, quizá un poquito más lento, y el segundo ya coge un poco de caña y ves al personaje más en su salsa, me parece mucho más dinámico y divertido. Entonces, bueno, pues si tengo que quedarme con uno, a mí el veterinario cruel me gusta mucho, de estos dos, digo, porque quedan muchísimos por venir. Y nada, cuando vengan los seguiremos leyendo en el Club del Callejón del Misterio, porque ahí hay un grupo que estamos muy a tope con Agatha Racing. De hecho, tenemos mucho mono de Agatha Racing, y para pasar el mono mientras sale el siguiente vamos a leer otro libro que ya os comentaré porque me ha hecho mucha gracia, están descatalogados, pero teníamos tantas ganas de seguir con el mismo rollo que estamos haciendo lo imposible por encontrarlo todas y poderlo leer juntas. Que va pues de unas abuelitas resolviendo crímenes. El vibe. Si decía que Agatha Racing es la siguiente generación a Aurora Teagarden, probablemente estas abuelitas sean la siguiente generación a Agatha Racing. Ya os contaré. El siguiente es un libro de no ficción que me leí por recomendación de María, de Señora Literaria, y que me ha gustado mucho leerlo ahora en verano. Es un libro muy sencillito de leer. 10 gritos sobre la gordofobia. Es un libro que te ayuda a reflexionar mucho sobre el tema, sobre el concepto de la gordofobia, cómo afecta a nuestra sociedad y en particular a las mujeres, y creo que es muy interesante, lo recomiendo, es muy cortito, fácil de leer, la autora te introduce en este tema y también te cuenta un poquito de su vida, de su experiencia personal en primera persona, a través de algunas anécdotas con las que yo me he sentido identificada, y creo que muchas nos sentiremos identificadas, cada una llevándolo a nuestro terreno personal, pero es fácil porque te das cuenta de que la sociedad está impregnada de gordofobia en todas sus facetas. Está bien aprender a identificarla al menos, y si queremos ir un pasito más allá, pues a luchar activamente contra ella. Ya digo que os animo a leer este libro, me ha parecido un libro introductorio maravilloso. Además es muy buena lectura de verano, probablemente vaya a estar en mis recomendaciones veraniegas de cada año. Pero si no os interesa este libro en cuestión por lo que sea, os animo a que busquéis información sobre este movimiento, sobre estos grupos de activismo contra la gordofobia, para que sepáis un poco de qué habla esto y a qué nos estamos refiriendo y cuál es este problema en cuestión. Y a partir de ahí veáis si os interesa investigar un poquito más o quizá no. Todo legítimo, pero mi recomendación es que desde luego sí. A mí me ha servido mucho. A raíz de esta lectura he entendido cosas y sobre todo me ha aportado argumentos y me ha aportado a palabras, a ideas que yo ya tenía, y eso siempre es gratificante porque a veces no sabes expresar algo que sientes, y cuando otra persona te ayuda a ponerlo en palabras, pues es muy bonito y ayuda a tu vida diaria. Y también a
tener un objetivo que es intentar ser más consciente de este tema, sobre todo en el contenido que hago y en el contenido que consumo, y hablar sobre ello, que es importante. Cambiamos completamente de tercio para hablaros del libro del que he leído la cita al principio del vídeo. Es un libro súper loco. Yo lo he leído en el marco del Club de Lectura Bizarro, que se hace por Instagram. Y es Ciudad Revienta Cráneos, de Jeremy Robert Johnson. Probablemente sea el libro más loco que he leído nunca. Sí, y he leído muchos libros locos, la verdad. Pero este me ha sacado completamente de mi zona de confort, me ha hecho tener emociones encontradas, he estado mucho rato de lectura sin saber si el libro me estaba gustando o no. La conclusión definitiva y más pasado del tiempo es que sí, porque se me ha quedado dentro y sigo dándole vueltas de vez en cuando. Así que es un libro que recomiendo, pero es de esos libros que hay que recomendar con cuidadito porque no es para todo el mundo. Te tienen que gustar los libros raros, no te tiene que importar que haya mucha bizarrada y tampoco te puede importar que sea un poco escatológico en más de un momento. Si todo eso te parece bien, creo que este libro tiene ideas muy chulas, complejas, que se pueden interpretar de muchas formas. Y también es un libro que hay que dejarse llevar porque tengo que decir que a mí al principio me saturó un poco. Si no hubiera estado en club, bueno, abandonar ya sabéis que me cuesta, pero es un libro que quizás si no le das la suficiente oportunidad abandones, pero que si te dejas llevar y te despojas de esa rigidez con la que puedes empezarlo, al final te lleva a lugares insospechados. Insospechados de verdad. O sea, no creo que vayas a entender simplemente por lo que yo te diga a dónde te lleva este libro. Como digo, tiene escenas violentas, tiene escenas escatológicas, tiene cosas desagradables, pero con humor siempre. Un humor muy negro, muy turbio, muy sucio, que yo he disfrutado en muchos momentos. En otros se me ha hecho un poco bola, pero en general el humor relacionado con la violencia yo sí lo disfruto. El tema escatológico lo llevo un poco peor, pero el conjunto es bueno y la reflexión final me parece brutal, brutal. De hecho, bueno, la reflexión que yo he entendido, porque sinceramente creo que hay mucho que se puede sacar de este libro y que yo todavía lo he sacado y no descarto en absoluto una relectura porque creo que tiene mucho más de lo que yo en un primer momento he visto, de verdad. El protagonista es un protagonista muy histriónico, que no se hace querer especialmente y que tienes que darle una oportunidad para seguir sus andanzas. Al principio está muy centrado solo en el protagonista y ese fue mi problema, pero después hay un despliegue y empieza a haber más personajes y todos los personajes secundarios son la leche, de verdad. Hay personajes secundarios que no se me van a olvidar nunca. Y de hecho creo que hay relatos del autor que son solo de algunos de los personajes secundarios, que yo quiero hacerme con ellos para leerlos. Es muy difícil decir de qué va. Si queréis podéis leer la sinopsis, que yo no voy a hacer en este momento porque es muy larga, pero tengo que avisar que en este caso no es que la sinopsis te spoile, la podéis leer porque es un libro tan raro que entiendo que podáis querer leerla, pero no, la sinopsis no refleja bien lo que es el libro. La sinopsis se queda en un hilo de trama principal que es mucho más pobre que lo que luego es el libro, porque claro, la sinopsis no te puede reflejar todas las locuras que después te cuenta. Si os gusta poder meteros en un libro sin barreras, sin prejuicios, para dejaros llevar y dejaros que os vuele la cabeza y que no os importe seguir leyendo aunque estéis leyendo auténticas locuras, este es vuestro libro, de verdad. Ahora bien, también os digo que si lo que queréis es iniciaros con este tipo de libros, iniciaros en el bizarro o iniciaros con libros así un poco locos, no es un libro para iniciarte. O sea, creo que tienes que haber leído alguno un poquito antes. Tampoco que yo sea gran experta, pero sí que he ido leyendo cositas y creo que más o menos, mucho gracias al club, que ha sido el que me ha iniciado en este tipo de lecturas, he ido escalonando. Y creo que así se llega mucho mejor a esto, porque si coges este libro de primeras, pues puede que te sature demasiado y no sepas muy bien hacia dónde vas. Si os interesa, en algún momento puedo hacer un vídeo, no sentando cátedra, porque ya digo que no soy ninguna experta, pero sí hablando de mi experiencia con este tipo de libros y mis recomendaciones de por dónde empezar y cuáles son los mejores, etc. No sé, ya me contáis abajo si os interesa o si no.
Como sé que yo no he sido muy clara, la sinopsis no os la voy a leer, pero os voy a leer una de las opiniones que viene aquí de David Wong, que es otro autor. Y dice, un viaje de pesadilla y a la vez hilarante que empieza en el desagradable mundo de los activos tóxicos y se adentra en el aún más desagradable mundo de unos monstruos comecerebros que acechan en callejones oscuros. Es una historia del todo impredecible. El relato da vueltas sin control a medida que el protagonista va descubriendo las grotescas capas de una enorme conspiración macabra. Ciudad revienta cráneos es original, totalmente loca y la hostia de divertida. Suscribo cada palabra, creo que este señor ha descrito perfectamente cómo es el libro y de verdad, sobre todo la parte del relato da vueltas sin control, es exactamente lo que sientes cuando estás leyendo esto. Y para terminar vamos con dos libros que me han gustado muchísimo. El primero os cuento rapidito porque es La Reina de los Condenados, que es el tercero de la saga de las crónicas vampíricas de Anne Rice. Sabéis que yo, obsesa de Anne Rice, ya lo he dicho muchas veces, y La Reina de los Condenados me encanta, es de mis favoritos. Creo que la autora cambia un poco el estilo y a mí me fascina. Es el libro en el que empieza a haber muchísimos más personajes, se introducen personajes que van a venir después, se introducen muchos más personajes femeninos, lo cual para mí es un plus importante respecto a los dos anteriores, que era Entrevista con el vampiro y Lestat el vampiro, y todos los personajes femeninos además son potentes y me gustan muchísimo. Se conoce más a una de las villanas del libro, a mí me gusta mucho esa historia. Como es el tercero no quiero desvelar absolutamente nada. Decir por enésima vez que es muy importante leer estos libros en orden y que este libro no gusta a todo el mundo. Hay gente que piensa que es de los peores, pero para mí, desde luego, no. Es un libro maravilloso y súper entretenido de leer. Además, para mí es uno de los que más aventura tiene. Lo voy a dejar ahí porque pues son libros de los que también os voy a hablar mucho. Voy a seguir leyendo las crónicas y me gustaría hablar más en profundidad sobre Anne Rice y todos sus libros. No os quedéis solo en los primeros pensando que ya está todo explotado, que lees Entrevista con el vampiro y dices, vale, ya sé de qué va la movida, ok, a otra cosa. No, para mí Entrevista con el vampiro es una mera introducción y para mi gusto no es de los mejores de la saga. Así que os animo muchísimo a continuarla. Y ya sí que por último, Los 7 maridos de Evelyn Hugo de Taylor Jenkins Reid. Sí, este libro, bestseller, leído por todo el mundo o por no todo el mundo, no lo sé, pero que se ha visto muchísimo por todas partes. Yo creo que tanto por BookTube como por Bookstagram, como por todas partes. Esta autora, madre de Dios, qué boom ha dado. Entonces, yo quiero dar mi opinión, pero dejando claro una cosa. Bueno, dejando claro varias, pero la más importante. Yo solo he leído este libro de la autora, pero de haber oído tantísimo a tantos compañeros y saber de cuáles me fío más, me fío en el sentido de mis gustos son más parecidos o no o tal, tengo bastante clara cuál es la perspectiva del resto de sus obras también. Dicho esto, también tengo que decir que es un libro que yo recomiendo muchísimo. Tenéis que leer Los 7 maridos de Evelyn Hugo. Me ha encantado, me ha sorprendido y de verdad que creo que es una lectura obligatoria. Expectativas. Yo al principio no quería leer este libro, lo estaba viendo por todas partes y creí que no era para mí, que no era mi estilo y que no tenía nada interesante, nada que me podía aportar. ¿Por qué? Porque creí que era un libro de romántica contemporánea y sabéis que no es mi género. Y aparte de eso lo estaba leyendo muchísima gente y a veces a mí eso me crea rechazo. Las dos cosas juntas hacían que no fuera un libro que me fuera a acercar. ¿Qué pasó? Que llegó un momento en el que el libro empezó a llegar a otro público y empezó a leerlo gente de la que me fío, como decía, porque su opinión suele casar más con mis gustos o con mi forma de ver las cosas. Y cuando empecé a ver que algunas de esas personas empezaban a dar sus opiniones positivas y con cosas que me parecieron muy interesantes, mencionando cosas que me llamaron la atención y me crearon curiosidad, decidí que sí, que le iba a dar una oportunidad. Y bendita decisión. Me ha gustado mucho, ha salido de mi estilo de libro, es verdad, pero ha merecido completamente la pena. Más allá de decir que no es un libro de romántica y que, por enésima vez seguro que lo habéis oído, el libro va de una mujer de Hollywood mayor que ha sido una actriz muy famosa y que ha estado en la cresta de la ola y ya cuando se acerca el momento de retirarse, de que ya no va a trabajar más, decide conceder una entrevista y contar su vida, contar su biografía, y el libro va de eso. Vale, esa es la premisa. Y ya está, no hay que saber nada más, esa es la premisa. Entonces,
Os recomiendo fervientemente que no leáis sinopsis, tened mucho cuidado con las reseñas, no busquéis información más allá porque estropea el libro, estropea la experiencia y se carga lo fundamental de la historia. Entonces, pues ya está. Digo esto, a ver, yo digo esto muchas veces porque en general odio que se spoileen las cosas y odio la sinopsis y cuidado siempre con todo. Pero en este especialmente porque he visto repetidamente cómo hay gente estropeando la experiencia de lectura hablando de más y no es necesario hablar de más. Por eso lo digo como con más ahínco, mucho cuidado. Dejando esa parte, os recomiendo mucho la lectura, creo que os va a sorprender. Es un libro más profundo de lo que puede parecer en una primera instancia y que habla de cosas más relevantes de las que puede parecer cuando piensas que simplemente es un salseo de una famosa contando su vida. Además es conmovedor. Yo lloré a mares todo el rato, bueno, no todo el rato, pero a partir de cierto momento todo el rato. Y a mí no me suelen gustar los dramas, pero en este caso estaba como súper justificado y no sé, me llegó de una forma como súper superable, pero que a la vez te removía por dentro. El estilo de la autora no es brillante, no es lo mejor que vas a encontrar, pero da igual, porque el formato y los personajes y cómo desarrolla el personaje es tan bueno que no te hace falta un estilo maravilloso para que te cuente esa historia. En este caso lo importante es la historia, lo importante es la voz de Evelyn y cómo ella cuenta su historia. Entonces no buscas tampoco una escritura súper refinada porque al final te la crees. No estás buscando a la escritora, sino que estás buscando al personaje. Te vas creyendo que quien habla es el personaje, con lo cual habla de una forma cercana a su forma y según su forma de ser. Luego, de lo que he dicho al principio, os recomiendo que si vais a leer esta autora leáis este libro. Yo no estoy recomendando a la autora, estoy recomendando este libro. Porque aunque yo no he leído nada más, sí que he visto opiniones, he visto de qué van los libros, he visto un poco cómo están creados y creo que no tienen mucho que ver unos con otros. O sea, no creo que sea una autora de amar a la autora, sino de amar al libro. Yo hay otro que sí que me quiero leer de ella, quiero dar una oportunidad al de Todos quieren a Daisy Jones, aunque no tengo las expectativas de que sea como este, porque es que no va, es eso, no va de la autora, va de lo que trata. Y bueno, no lo sé, pero le quiero dar una oportunidad a ese, pero no tengo intención de leer ninguno más porque el resto sí que están dentro de ciertas historias que a mí no me interesan y además también he oído pues que no están escritos ni contados de la misma manera, ni mucho menos, con lo cual pues mi recomendación es eso, es decir, sí, os estoy recomendando este libro, pero no estoy diciendo que la autora sea una crack y que leáis a la autora, estoy diciendo que leáis Los 7 maridos de Evelyn Hugo. La autora en otros libros no lo sé y las referencias no son espectaculares. Hasta aquí el vídeo de hoy, muchísimas gracias si habéis llegado a este punto del vídeo. Tenía varias lecturas acumuladas, como habéis visto, que no sabía dónde meter y me apetecía mucho hablar de ellas. Os recuerdo que en la cajetilla de información dejo muchas veces cosas interesantes relacionadas con las cosas que he comentado en el vídeo. También os dejo siempre enlaces de afiliada a distintos sitios por si queréis comprar los libros de los que hablo y hacerlo de una forma que me ayude a mí un poquito, aunque para vosotros no suponga ningún gasto extra. Si os ha gustado el vídeo, agradecería muchísimo que le dierais a like y que os suscribierais si no estáis suscritos. Podéis hacerlo dando directamente a la bolita con mi cabeza. Si os vais a quedar por aquí viendo algún vídeo más, pues YouTube os va a sugerir un par de opciones. Y nos vemos muy pronto en el próximo. ¡Chao!